Hola a todos, vamos a ver cómo resolver el primer parcial que dimos hace 2 semanas. Vamos a ver el primer ejercicio, que tenemos que hallar el equivalente Thevenin del circuito que está en la figura. Entonces, del circuito equivalente que tenemos en el ejercicio tenemos que encontrar el equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin es decir, que esto sea igual a esto. Fíjense, el circuito equivalente Thevenin, el de la derecha, tenemos que tener una fuente de tensión continua llamada VTH y una resistencia de tensión, una resistencia de Thevenin en serie con la fuente de tensión y el circuito que queda abierto. A propósito, queda abierto el circuito. Ese es un circuito Thevenin, es decir, Thevenin dijo podemos tener esto y en caso de necesitarlo podemos pasar a esto. En caso de necesitarlo, ¿por qué? Porque por ejemplo tal vez no tengamos esas 4 resistencias que nos pide el primer circuito, pero sí tenemos una equivalente y tenemos una fuente de tensión equivalente. Es decir, en la salida de este circuito vamos a tener lo mismo que la salida de este circuito. ¿Sí? Eso es Thevenin. ¿Cómo se calcula Thevenin? Bien, para encontrar la tensión en Thevenin va a ser la tensión en estos puntos, en A y B. ¿Cuál va a ser la tensión que caiga entre A y B? Evidentemente va a ser la misma tensión que caiga en esta resistencia. ¿Sí? Va a ser la tensión que cae acá. Eso es un signo más. ¿Sí? ¿Cómo encontramos la tensión que cae ahí? Bueno, vamos a necesitar saber qué corriente pasa por ahí primero, para explicar la ley de Ohm. ¿Cómo sabemos cuál es la corriente que pasa por ahí? Bueno, sabemos que la corriente que sale desde la fuente, la I total, pasa por la primera malla, encuentra el primer nodo y se divide en una I sub 1, llamémosla A, y en una I sub 2. Esa I sub 1 es la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces necesitamos hallar I sub 1 para encontrar la tensión de la resistencia, que después va a ser la tensión de Thevenin. ¿Cómo hallamos la I sub 1? Tenemos que hallar obviamente primero la I sub T, la I total. ¿Cómo llamo la I sub T? Fácil, ley de Ohm. Sabemos que la I sub T es la tensión total dividido la resistencia total o equivalente. Entonces, la tensión total la tenemos y la resistencia equivalente no. Tenemos que hallar la resistencia equivalente. Para hallar la resistencia equivalente siempre empezamos del lado izquierdo o más alejado de la fuente hacia el derecho. Entonces lo primero que tenemos que pensar es esta resistencia con la consecutiva, que es esta. ¿Cómo están? Están en serie. Bien, entonces se suma la primera resistencia, vamos a llamarla serie, va a ser la resistencia 1, 2, 3, 4, llamémosle 1, 2, 3 y 4, va a ser la resistencia número 2 más la resistencia número 4. Si aplicamos valores, tenemos que la resistencia número 2 más la resistencia número 4 es 10 más 10. Es decir, 20 ohm. ¿Cuál es el circuito que nos queda después de haber hecho eso? Nos queda un circuito de este estilo, donde vamos a tener la resistencia en serie en paralelo con la resistencia número 3. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el paralelo ese entonces? En paralelo, la resistencia paralelo va a ser igual a RS por 3 sobre RS más 3. ¿Sí? ¿Cuánto valía RS? Perdón, la resistencia 3, R3. ¿Cuánto valía RS? 20 ohm. ¿Cuánto valía R3? 20 ohm sobre 20 más 20. Esto me da 2 por 2, 4, 40, 400 sobre 40.
un 0, 40 dividido 4 es 10. ¿Sí? La resistencia paralelo es 10 ohm. ¿Cuál es el circuito que me quedó equivalente entonces? Esta es la R1 y esta es la R paralelo. Finalmente tengo que llegar a la resistencia equivalente haciendo una serie, resistencia equivalente, haciendo la serie entre la R paralelo y la R1. Sumo R paralelo, 10 ohm, más R1, que era 20 ohm. En fin, tenemos, acuerden de poner las unidades, tenemos 30 ohm, que es el valor de nuestra resistencia equivalente. Ya conocemos entonces el valor de nuestra resistencia equivalente. Pasamos a encontrar la corriente total. La corriente total dijimos que iba a ser la tensión total dividida la resistencia equivalente. La tensión total, 50 volts dividido 30 ohm. Entonces 5 tercios de ampere es la tensión total. La corriente total, perdón. Bien, recuerden que la I total iba por este lado, pero después se dividía en dos ramas, que era la I1, si no recuerdo mal la había llamado así, y la I2. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que saber la I2 para conocer la tensión que cae acá en la resistencia 4. ¿Sí? ¿Cómo vamos a conocer esa I2? A través de los circuitos equivalentes que vinimos haciendo, perdón, de la reducción de circuitos. Fíjense, nosotros de ese circuito pasamos a decir que el siguiente circuito iba a ser de tipo pip, 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 pip. Y hacía una serie entre esas últimas dos. Tic, tic. Me quedaba una R serie. Después de ese circuito lo reducíamos de la siguiente manera. Hacíamos un paralelo entre RS y esta resistencia. Me quedaba un R paralelo. Finalmente terminaba teniendo un circuito con la fuente de tensión y la resistencia equivalente, haciendo una serie entre la resistencia paralelo y la resistencia que me quedaba acá, que no es otra cosa que esta resistencia acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces la corriente, fíjense, la corriente I total, acá tenemos la B total y acá tenemos que circula la corriente I total. Esa corriente I total, evidentemente, si vamos al circuito anterior, va a circular tanto por la primera resistencia como por la resistencia paralelo. ¿Sí? Entonces, en la resistencia paralelo, ¿qué tenemos en común en un paralelo? Vamos al circuito anterior. La resistencia paralelo está formada tanto por esta resistencia como por esta resistencia. Esta resistencia paralelo está formada por esta resistencia, por esta resistencia. ¿Qué tienen en común? Las corrientes en este tipo de resistencia se dividen, pero las tensiones caen igual. ¿Sí? La tensión que yo tenga en BRS va a ser igual a la tensión que yo tenga en esta resistencia que está ahí, que no me acuerdo qué número le había puesto. Genial. Entonces yo sé que la corriente que pasa por la resistencia paralelo y conozco la corriente que es la I total, me va a dar la tensión de la R paralelo I por RP, y total habíamos dicho que era 5 tercios por la resistencia paralelo, que era 10 ohm. 5 tercios por 10 ohm no es otra cosa que 50 tercios de volt. Entonces estos 50 tercios de volt caen en la resistencia paralelo. Como la resistencia paralelo está formada por esta resistencia y por esta resistencia, en cada una va a caer
en BR y BR serie, caen esos 50 tercios de volt, ¿sí? Entonces yo sé que acá y acá tengo 50 tercios de volt. ¿Y qué tengo que hallar? Tengo que hallar cuál es mi corriente que llamé I2. Ya tengo la tensión, tengo la resistencia serie, puedo calcular la corriente. Voy a cambiar de color para dejar de confundir. La corriente I2 no va a ser otra cosa que BR serie sobre la R serie. ¿Cuánto valía la BR serie? Dijimos 50 tercios de volt. R serie es lo mismo multiplicar, dividir por RS es lo mismo que multiplicar en este caso por 1 sobre RS, que R serie era la suma de 10 más 10, que era 20 ohm. ¿Sí? 0 se va con 0, 5 sextos amperes. ¿Sí? Mi corriente 2 entonces es 5 sextos de ampere o 0,83 amperes. ¿Para qué quería hallar esa corriente 2? Para saber cuánto vale mi BR4. Mi BR4 y 2 por R4, que no va a ser otra cosa que 5 sextos de ampere, no lo pongo, por R4, que era 10 ohm. 50 sextos de volt. Esa BR4 es la tensión Thevenin, VTH. Recuerden que acá yo estoy viendo el punto A y el punto B. Si pusiera un tester en esos dos lugares me daría la tensión de BR4, que según la teoría de Thevenin es VTH. ¿Sí? Entonces borro. Ya obtuvimos nuestra VTH. Anoto acá para no olvidar, VTH es 50 sextos de volt. Para encontrar ahora la RTH, que es lo que nos falta, está de acá, RTH, tenemos que cortocircuitar la fuente del circuito primero, del circuito inicial, y aplicar una fuente de tensión desde el otro extremo. Es decir, agarramos el circuito inicial, acá venía la fuente, la cortocircuitamos, la pasamos por arriba, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia, y acá hacemos de cuenta que le ponemos una fuente de tensión Vx. Entonces, si ahí estuviese la fuente de tensión y yo quiero sacar la resistencia equivalente, vamos a tener que hacer esta resistencia en paralelo con esta resistencia. Me daría una R paralelo, puede ser el circuito equivalente, una R paralelo aquí, esta con esta me da una R paralelo, esta es la misma que esta y esta es la misma que esta. Después de ese R paralelo, ¿qué voy a tener que hacer? Una serie. ¿Sí? Me va a quedar una resistencia serie en paralelo, una resistencia serie que va a estar formada por el paralelo y por esta de acá, en paralelo con esa, con esta, es esta. Esta es la resistencia serie. Y finalmente voy a llegar, haciendo un paralelo entre estas dos, a mi resistencia equivalente, que en este caso mi resistencia equivalente según la teoría es igual a mi resistencia Thevenin.
¿sí? Cortocircuito la fuente, aplico una fuente de tensión desde el otro lado, desde el otro extremo, digamos, que no me importa el valor, simplemente aplico, digo que está alimentada por ahí y hago el circuito equivalente, ¿sí? No se lo voy a hacer, el circuito equivalente, ya se lo expliqué recién. Van a obtener como resultado que la R Thevenin da 20/3 ohm. ¿Sí? Ese es finalmente el resultado del ejercicio.